con Dios. Y bueno, recuerden que lo que vamos a leer el día de hoy es Mateo 10, en el verso 34. Y dice así la lectura: no piensen que he venido a traer paz en la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. He venido con el poder para poner el hijo contra el padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y nos dice el verso 38, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Verso 40 nos dice, el que lo recibe o el que recibe, de hecho, para ser más exacto, dice en esta parte, el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, porque es profeta, recibirá igual recompensa que el profeta. Y el que recibe a un justo, porque es justo, recibirá igual recompensa que el justo. Imagínense eso. Miren qué cosa más linda, cómo termina esto. Y Maki en el versículo 42 cierra poniéndole la moña. La moña diciendo, de cierto les digo que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, aunque sea un vaso de agua fría, por tratarse de un discípulo, no perderá su recompensa. Así es. Miren qué texto más fuerte, Huguito. Yo estuve pensando en vos toda la madrugada. La diciendo qué nos controversia. va a decir Huguito respecto a este texto. No, pero es que es controversial, ¿verdad? Imagínate eso, porque cualquiera diría, sí, es que el Señor vino a traer paz. Pero dice, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz para traer paz, sino espada. He venido para poner el hijo con su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y entonces yo me pregunto eso, ¿qué interpretación más importante la que tenemos que darle a esto para entender realmente eso? O sea, entonces es un tema de que va a haber pleitos, ¿será eso? ¿O que Dios quiere que haya pleitos en las familias o en las relaciones? La pregunta directa era, Sí. no sé qué hacías a esa hora, tengo una cita antes de Vaya con Dios, ¿verdad? Pero Sí, bueno. a esa ¿qué cita. doctor te atendió? Es un doctor que atiende esa hora, ¿de verdad? Doctor Jesús. Sí, no. Es un doctor que atiende esa hora. Pero bueno, sigamos con el sigamos. Pero definitivamente lo que decíamos antes, yo creo que es un tema de prioridad. Aquí dice que incluso con la familia, ¿verdad? Y ese es donde nosotros nos hacemos la pregunta, ¿dónde está nuestra prioridad? ¿Será que a la hora de un mandato del Señor que nosotros entendemos que es algo que Dios nos pide, obedecemos a pesar de que sea algo importante en nuestro trabajo, nuestro jefe, a pesar de que pueda ser algo importante en la familia? ¿A qué le damos prioridad? Entonces ahí es donde pueden haber conflictos. Yo creo que sí pueden a veces haber conflictos, ¿verdad? Lamentablemente. Y no significa que nosotros seamos personas que no somos personas de paz, que no somos pacificadores, sino que le damos prioridad a lo que el Señor nos manda. Y estamos dispuestos a poner la palabra del Señor por encima de otras cosas. Esa es mi interpretación. Y que eso a veces puede generar conflicto, pues definitivamente a veces puede generar nosotros conflicto. lo vivimos en carne propia porque como nosotros con Gary, cuando decidimos seguir a Jesús, fuimos los primeros de nuestra familia. Entonces, se imaginan que a nadie le parecía, ¿verdad? Y además, como ya saben, yo soy argentina y mi papá hacía asado todos los domingos, pero el asado, para los que sepan, hay que comerlo puntual, porque si no se pasa. Entonces, cuando nosotros íbamos a la iglesia, llegábamos tarde al asado. Entonces mi papá se enojó, se empezó a enojar, ¿verdad? Y empezó a haber problemas en la familia ahí, hasta que mi papá dijo, bueno, vamos a trazar la hora del asado. Si ustedes de verdad están comprometidos y quieren ir a la iglesia, pues vamos a modificar toda la dinámica familiar. Y todos se enojaron porque dijeron, ¿por qué? Porque a ella se le ocurrió ir a la iglesia y qué sé yo. Pero mi papá se dio cuenta de que nuestra prioridad era Jesús, ahora era Jesús, y que todo había cambiado en nosotros, y que si no, pues si se ponía en contra de eso, pues no nos iba a ver, ¿verdad? No iba a ver a sus nietos y todo. Entonces bien astuto, porque dijo, vamos a cambiar media hora y ustedes no se queden saludando media iglesia, vénganse temprano, ¿verdad? Y entonces ahí modificamos todo, pero sí trajo problemas, ¿verdad? También traía problemas
porque yo servía mucho en la iglesia, entonces la abuelita de Gary me decía esos famosos dichos que dicen las abuelitas. Ah, sí, dice, luce. ¿Cómo es? De la calle, oscuridad de tu casa. Ajá, entonces no tenés que ser así, primero tu casa y no sé qué. Y bueno, y empezamos a todos ordenarnos, ¿verdad? Ya han pasado tantos años que ya todos se dieron cuenta cuál es nuestra prioridad absoluta y todo cambió, pero sí al principio puede ser que los amigos de antes, los amigos de antes ya no sean se vayan alejando, ¿verdad? Que los cuates también se alejan. La familia se tiene que volver a aceptar y ordenar, ¿verdad? Pero sí puede traer esos conflictos, pero yo creo que cuando la gente ve que uno tiene un compromiso sincero y verdadero, pues entiende de que es inamovible, entonces se adaptan. Sí, creo que qué historia tan genial la que está contando Maki, porque lo pone en carne propia y de alguna manera acá Jesús, o sea, solo quiero hacer la aclaración que Jesús sí viene a traer paz personal, paz espiritual, pero aquí lo que se refiere es que ser un seguidor de Él en alguna medida, mientras nosotros estemos aquí en la tierra, va a representar oposición y vamos a tener luchas y vamos a tener batallas porque de alguna forma pues tenemos un enemigo, ¿sí? Pero también tenemos otras personas que no necesariamente están de acuerdo con nuestras creencias y con que nosotros sigamos a Jesús. Y lo vemos aún cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. O sea, Él tenía oposición, Él tenía luchas, Él tenía batallas. Y yo creo que es no solo aprender a escoger nuestras batallas, sino tener esa claridad que nosotros no podemos, por querer caerle bien a todos, dejar nuestra prioridad que sea Jesús. Y yo creo que esa es la invitación a que Jesús nos hace, y como bien Hugo nos resaltaba, es un tema de prioridades. ¿Qué vamos a preferir nosotros? Me gustaba la historia que ayer contaba Julio Calo acerca de cuando están invitando a uno de sus amigos a que pues, hiciera ciertas cosas que se ven con normalidad y él dijo, no, es que a mi papá no le gusta, en lugar de decir, no, es que en la iglesia no me dejan o es que no, Dios no está de acuerdo o Dios lo condena, pero de alguna forma nosotros sí tenemos que ser totalmente claros y así como lo planteó Maki, ¿no? O sea, mi prioridad el domingo es congregarme y después es por unirme al asado. Y yo creo que esa es la invitación que cada uno de nosotros tenemos el día de hoy, de decir, estoy poniendo a Dios como mi prioridad, estoy poniendo a Jesús como mi prioridad para que se pueda ver reflejado en ese estilo de vida y que definitivamente vamos a tener algún tipo de oposición. Ahora sí, ustedes, y oyéndolos un poquito, y porque aquí hablamos al respecto, porque es un texto que empieza con esta polémica, ¿verdad? Y qué genial oír las aportaciones de todos mis amigos, pero sobre todo entender esa parte. O sea, Jesús, Él es nuestra paz, Él es nuestro shalom. O sea, Él nos da paz en medio de tormenta, nos da provisión, nos da dirección, ese shalom de Dios. Él nos da paz. Sin embargo, aquí estamos hablando específicamente de una advertencia, y es una advertencia que Dios les está dando a sus discípulos. Y son instrucciones que les da a ellos y les dice, ¿saben qué? En este mundo van a tener oposición, van a haber dificultades. ¿Por qué? Porque eventualmente puede ser que alguien de tu familia, alguien de la oficina, alguien de tu grupo, de cualquier lugar, no tenga una relación personal con Dios, tal vez solo religiosa. Y cuando tú de repente empiezas a hacer cosas contra cultura, ya no estás haciendo las prácticas que hacías antes, ya no sales a parrandear como salías antes, ya no haces cierto tipo de cosas, la gente empieza a decir, ¿pero qué es esto? Y de repente va a haber personas que en su humanidad va a estar actuando en su carne y van a empezar a atacarte por eso. Entonces dice Dios que hay que ser astutos, nosotros tenemos que ser astutos como serpientes, pero mansos como palomas, y tenemos que saber eso. Entonces Dios se los advierte a ellos en cuanto al comportamiento, pero sobre todo nos deja claro esa prioridad que tenemos que tener, que para mí es fundamental, porque dice, los enemigos del hombre serán los de su casa. O sea, es posible que ahí mismo haya en tu casa alguien, pero no tiene que ser así de por vida. Yo te quiero contar que a lo largo del cristianismo, de muchos de nosotros, de nuestro caminar cristiano, Dios aparece y de repente los que antes te atacaban te vienen a pedir consejo. Y los que antes se burlaban vienen a decirte, mira, ¿y ahora qué hago con esto? Ora por mí. Y en fin, entonces creo que eso termina pasando. Ahora, sí vamos a encontrar a eso. Pero miren qué cosa más interesante, porque entonces en el versículo 37, que yo querría pedirle por favor que nos lo lea nuestro querido Jorge, el versículo 37, que dice así. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El 38, Maki, mira lo que dice en el 38 acá.
Sí. El 38 dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y finaliza en el 39. Es el que a mí me gustaría comentar después. Dice, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Miren, aquí hay 3 condiciones que Dios nos está poniendo acá. Después de generar una historia, información, cosas importantes de lo que va a pasar por ser discípulos, Él dice que el que ama a cualquiera, a su padre o a su hijo o a su hija o a cualquier otra cosa, más que Dios, no es digno de Él. Eso quiere decir, si tú eres un seguidor de Cristo, ante que cualquier otra cosa es Jesús, más que tu esposo, más que tu cónyuge, más que tus hijos, más que lo que sea, no digamos el dinero, cosas y lo demás. Sí. Y luego viene el desafío, el que no toma su cruz. O sea, ¿qué es eso? Negarnos a diario a nosotros mismos. Y por último, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿De qué vida está hablando Jesús? ¿De qué vida está explicando el Señor a nosotros, verdad? Sí, sí, y fíjate que muchas veces esto se ha tomado hablando acerca de la salvación, pero yo creo que no es exactamente de la salvación, porque dice que debemos perder la vida, entonces no puede ser de que perdamos la salvación, pero habla lo que acabas de decir, de negarnos a nosotros mismos, es decir, así como le damos prioridad al Señor por encima de nuestra familia, por encima de nuestro trabajo, para mí este texto es decir, le damos prioridad al Señor sobre nuestros propios intereses, sobre nosotros mismos. Entonces no está hablando de que peleemos contra los demás, No. así como tampoco pelear contra nosotros mismos. Se trata de darle prioridad al Señor incluso cuando hay algo que me afecta personalmente. Tal vez para algunos que tenemos mucho tiempo, por allá por el año 2000 estaba de moda un autor que se llamaba Watchman Nee, escribió un libro que se llamaba La salvación del alma, que era básicamente en cuanto a este texto y desarrollaba todo un libro. Cómo nosotros tenemos que aprender a darle lugar al Señor y cuando a veces nos dan ganas de mentir, nos digamos nosotros mismos y decir, yo voy a decir la verdad. Cuando a veces nos dan ganas de tal vez tomar algo que no nos corresponde, yo me niego a mí mismo y cuando yo estoy dispuesto a perder la vida, es decir, perderme una oportunidad que yo pueda considerar importante en mi carne, pero por causa del Señor, dice que no voy a tener pérdidas, sino que al contrario, voy a ganar en la misma área en donde estoy aprendiendo a negarme. Así que si uno quiere tener una vida amorosa, fructífera y todo, tiene que aprender a seguir los principios de Dios y negarse en esa área en cuanto a lo que actuar conforme de una manera meramente humana y seguir los principios del Señor. Me parece excelente el principio porque significa que seguir al Señor es la mejor opción que yo tengo también para que me vaya bien en esta tierra. Y que no ser ingenuos, ¿verdad? Porque nosotros podemos pensar que seguir a Jesús, o sea, sí sabemos nosotros que seguir a Jesús es lo máximo, pero podemos pensar que todos piensan lo mismo. Y aquí nos dice, atención, no va a ser así, vas a tener oposición, va a haber gente que no le va a parecer. Tú puedes decir que que encontraste la luz en los cristales y nadie te va a decir nada. Solo decir que te volviste cristiano o que seguís a Jesús y va a haber un problema, ¿verdad? Entonces, en el trabajo, con los amigos. Yo me recuerdo cuando recién Gary se volvió cristiano, que los compañeros del colegio le dijeron, ¿qué, te volviste pandereta? En chiste. Y cuando le dijo Gary que sí, le todos, no, bueno, vos, qué bueno, y que no sé qué, y que alegre, y que no sé qué. Pero al principio fue como medio burla y todo, y si él se hubiera ofendido, se iba de la reunión. Y cuando ya vieron que no y que sí era de en serio el cambio y todo, pues todos felices, ¿verdad? Y contentos por él. Y lo aceptaron tal cual que es porque son sus amigos de toda la vida. Genial. Pero hubo otros amigos que no volvieron y que nunca más los volvió a ver ni nunca más lo invitaron a ninguna reunión. Y es normal. O sea, creo que esta es la parte de la escritura donde nosotros tenemos que entender que va a haber cambios por esa decisión que tú tomes, pero como dice... Y eso es perder la vida, exacto, parcialmente. eso es perder la vida, pero porque estás ganando algo mucho más grande, ¿verdad? Una eternidad, y estás... vale la pena perder eso, porque en cierta forma a veces es un obstáculo para lo que el Señor tiene preparado para ti y para la gran vida que Él tiene para ti. Ahora sí, usted sí, cuando dice aquí, el que haya su vida la perderá. Sí. A mí esa parte siempre me ha sacudido, ¿verdad? Porque como quien dice, si ya encontraste tu fórmula de éxito,
ya la encontraste ahí en las cosas del mundo, en los Ajá. quehaceres, en las riquezas. Eras alguien ahí. ¿Sabes qué? Si ahí eras alguien, lo vas a perder. Pero después dice, y el que pierde esa vida, ¿verdad? Por causa de mí, la hallará. Es que, ¿cómo se llama esta temporada? Esta temporada, ¿cómo se llama? A ver. Una vida La vida- extraordinaria. ¿Y quién nos da una vida extraordinaria? Solo Cuando Dios. Jesús dice que el enemigo no vino sino para matar, robar y destruir. Pero después dice, pero yo he venido a darles vida en abundancia. Yo siempre me llenaba como de dudas, como, ¿cómo así? Una vida en abundancia. Y entendí que hay dos tipos de vida. La vida que es vida muerta, que tal vez tenga riquezas, felicidad, alegrías, triunfos y de todo. Y la vida en abundancia, que puede incluir lo anterior. Pero esa abundancia la que Jesús nos da es una vida extraordinaria. Totalmente. Yo creo que esa es la invitación. Dale ahí. No, que si recordás el otro texto hablando de lo que dijo Maki, que dice que no hay quien aquí pierda hermanos, hermanas, amigos, que no lo gane 100 veces en esta tierra Ajá, y además y la sí. vida eterna. Entonces tal vez ellos estuvieron dispuestos a renunciar en eso y perdieron la vida, pero yo estoy seguro que Maki ahora tiene igual Un montón de amigas más. amigas, Sí. y la satisfacción además de saber que vamos a la vida eterna. Completamente. Y yo creo que esto es fundamental porque a veces estamos tan habituados a poner nuestras cosas en lo que logramos ver y no en lo que no logramos ver. Y la invitación de Jesús es a que podamos tener esa vista en lo eterno, poner nuestra mirada en aquello que trasciende. Y a veces estamos tan enfocados en la circunstancia que tenemos enfrente o lo que queremos lograr enfrente. Yo creo que es un buen momento ahí para que podamos orar, ¿no, Antulio? Para que Jesús sea la prioridad de nuestro corazón. Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por este desafío que a través de Jesús recibimos hoy. Y queremos pedirte que tú, Espíritu Santo, puedas venir a escudriñar nuestros corazones para descubrir qué está en el trono de nuestro corazón. Y si hay algo que te está antecediendo, que hoy podamos de verdad ponerte a ti en primer lugar. Hoy nos queremos rendir a ti y te pedimos que nos des esa gracia sobrenatural para que no vivamos de acuerdo a nuestras fuerzas, de acuerdo a nuestras posibilidades o de acuerdo solo a nuestros anhelos, sino que realmente podamos encontrar la vida eterna que tenemos en ti. Que de verdad estemos dispuestos a pagar el costo del discipulado, de poder seguirte, de poder tomar la cruz junto contigo, Señor, y de poder de verdad disponernos a aprender de ti, que eres de corazón manso y humilde. Hoy nos queremos acercar a ti y pedirte, Señor, si hemos estado viviendo en nuestras fuerzas, si hemos estado viviendo en nuestro entendimiento, hoy queremos invitarte a que tú traigas una nueva revelación que se transforme en una acción poderosa para que nuestras acciones, para que nuestro diario vivir se refleje en que te seguimos a ti por sobre todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Así sea, mi querido Jorge y queridos amigos, quiero contarles algo. Escuchando esta oración me ponía a pensar en la parte final de la lectura de hoy, que dice que cualquiera que haga algo a favor de un profeta, de un pequeñito, recibirá una recompensa. Es que, amigos, la siembra es voluntaria, la cosecha es obligatoria, para bien o para mal. Así que eso me recuerda el Bible Challenge. Y es parte del discipulado y el poder acercarnos allá a la palabra. Estamos leyendo en el Bible Challenge hoy el primer libro de Crónicas, capítulos 5 al 9. Son capítulos pues, donde tenemos genealogías de las tribus de Israel, de Rubén, de Leví, de Isaacar. Pero realmente yo solo quería compartirte lo que nos dice el verso 20 del capítulo 5, porque dice, Dios los ayudó contra ellos y los agarenos y todos los que estaban con ellos fueron entregados en sus manos porque clamaron a Dios en la batalla y Dios fue propicio a ellos porque confiaron en Él. Yo no sé cuál puede ser la batalla que estemos enfrentando o esta oposición tal vez de lo que estábamos leyendo ahora, pero sabes, yo quiero invitarte a que podamos acercarnos a clamar a Dios, que de verdad podamos acercarnos confiadamente al trono de su gracia para encontrar esa misericordia, para hallar ese oportuno socorro y ver a Dios obrando en favor nuestro, porque Dios de verdad quiere que nosotros podamos estar en la dirección correcta. Así que te invitamos, si no te has sumado todavía al Bible Challenge, la palabra de Dios es viva y eficaz. Cada día nos habla, nos desafía, nos llena de sabiduría y por eso en pantalla aparece un código QR para que tú puedas escanearlo,
si no te has sumado, porque hoy es el día para que nosotros podamos seguir aprendiendo más de Jesús. Amigos, volvemos con un poquito más de crecimiento personal. Solo aquí en su programa Vaya con Dios. Volvemos. Fija tus ojos en Jesús, camina a su lado y prepárate para vivir una vida extraordinaria. Bueno, y el autor nos cuenta a través de este subtítulo que dice haz el bien y escoge correctamente. Y dice, durante el tiempo de la pandemia, o sea que este libro es relativamente nuevo, podríamos decir, mientras estaba afuera dando un paseo diario por el barrio con mi esposa, divisé un billete de $20 en la hierba entre el camino y la calle. Y pensé, un bistec gratis, un asadito gratis, mira, con entrega a domicilio. Pero Linda dijo, detente, no toques eso, no lo guardes. Por lo tanto, claro que lo agarré pensando que regresaría directo a nuestra casa después de lavarme las manos, dice, unos 20 segundos y hacer su pedido. Miramos a uno y a otro lado de la calle para ver si alguien estaba buscando dinero que el viento de Oklahoma hubiese arrebatado de su mano. Al final, Linda tuvo la mejor idea. Sugirió que diéramos los $20 a la graduada de secundaria cuya casa tenía un cartel de celebración. Justo el hogar con el jardín donde encontramos el billete perdido. Por lo tanto, llamamos al timbre, pero nadie respondió. Sin duda yo esperaba que nos dijeran que nos lo quedáramos. Regresamos a nuestra casa, dice. Tomamos una tarjeta de felicitación de graduación y escribimos una nota de felicitación para la graduada y agregamos el billete de $20. Cuando regresamos a la casa de los vecinos, un poco más tarde, dejamos la tarjeta en la entrada y volvimos a llamar al timbre. Bueno, esta vez salió un hombre y desde su distancia o una distancia considerable debido a la pandemia, le contamos la historia de cómo encontramos los $20 cerca de la entrada de su casa y decidimos regalárselos a la graduanda, quien resultó ser su propia hija. Él agarró la tarjeta y nos dijo, me alegro mucho que me digan esto. Uno de mis trabajadores recogió un dinero de una renta para mí y cuando fui a depositarlo al banco hacían falta $20. No pude averiguar lo que sucedió, dice el vecino, y se rió de buena gana por el resultado. Entonces, ¿cuál es la lección? Hacer siempre lo que te diga tu esposa. Hago un paréntesis personal, se los recomiendo, que vale la pena. 10 puntos. Probablemente, nos dice el autor. Sin embargo, creo que lo más importante es que ya sea que la buena o mala fortuna se crucen en tu camino, responder de la manera correcta siempre conducirá a buenos resultados. Muy bien, dice, puede que tú no recibas personalmente el efecto positivo, pero tu respuesta seguro será una bendición para alguien. Sé tú el motivo por el que alguien se sienta aceptado, observado, apreciado, escuchado y amado. Bueno, decir algo bueno a otros no siempre es lo más fácil de decir. De hecho, las 5 cosas más difíciles de decir son, ponga atención, hay 5 cosas que son las más difíciles de decir. Te amo. 1. 2. Estaba equivocado y lo siento. 3. Necesito ayuda. 4. Te apunto. Y 5. Salsa Worcestershire. O sea, solo bromeo. Con esta última dice el autor. Worcestershire. Imagínate, suena como a mi perrito. Shu. Cabal. ¿Es rica esa salsa? A Worcestershire, sí es. Alguien en algún lugar te seguirá recordando porque hoy fuiste bueno con esa persona cuando nadie más lo fue. El mundo dice que cuides de ti mismo, pero Dios dice que cuides de otros y Él cuidará de ti. Haz el bien por los demás, pues regresará a ti de manera inesperada. La Biblia promete que las cosas buenas que haces que sucedan para otros, Dios hará que sucedan para ti. Efesios 6:8 lo cita aquí el autor, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho. Muy bien, y continúa, no te preocupes por si alguien verá tus buenas acciones. El sol sale en la mañana con hermosura, mientras la mayoría de nosotros estamos dormidos. Dice aquí, si has citado varias personas diciendo, haz todo con un buen corazón, sin esperar nada a cambio, y nunca quedarás defraudado. Entiende que algunas veces
otros no observan, o repito, algunas veces otros no observan las cosas buenas que hacemos por ellos hasta que dejamos de hacerlas. No permitas que las acciones o la falta de acciones de otros disminuya tus esfuerzos para hacer el bien. Y quiero pausar acá. ¿Por qué? Porque a veces nosotros hacemos cosas buenas, pero estamos queriendo ver que los demás lo vean y se vuelve parte del cuadro o parte de lo que hacemos. Y la verdad es que no es así. Eso sí, uno deja de hacerlo y ahí sí, entonces la gente se pone hasta demandante, ¿verdad? Sí, No sé sí, si ustedes lo han visto de esa manera, pero Maki, continúa. Después te comento esa parte. Sí, total. Nunca lamentarás ser bueno. Si encuentras un lugar donde puedas transformar una atmósfera negativa por otra positiva, hazlo. Dice, el mundo necesita más de eso. Sea alguien que dé esperanza, porque cuando ofreces esperanzas, haces que sea posible cualquier cosa. Una palabra positiva ilumina un mundo oscuro. Enfocarnos en lo bueno tiene un modo de expulsar mucho de lo que es malo. Por lo tanto, lleva un rayo de sol a donde quiera que vayas. Qué belleza. Y la verdad es que interesante. Yo creo que esa actitud de hacer lo que tenemos que hacer lo correcto, de hecho, es un mandato para nosotros como cristianos. Claro. Hacer lo correcto sin esperar nada a cambio. Porque uno de los grandes temas es ese intercambio de bondad. Yo le llamo intercambio de bondad. Yo hago algo bueno porque quiero esa reciprocidad o estoy esperando esa reciprocidad. Eso pasa en las familias, pasa en las conversaciones matrimoniales, pasa con los amigos. Yo estoy haciendo algo porque estoy esperando desde el gracias hasta cualquier recompensa, ¿verdad? Pero bueno, tal vez solo a mí me pasa eso. No, a todos. Y la verdad es que ayer daban un ejemplo de que Julio, de una cuenta que salió, la chica se equivocó. Y yo creo que también nos tenemos que recordar que cada vez que sea de dinero, ¿verdad? Que nos den, a veces, antes, cuando cambiaba un cheque uno en el autobanco, por ejemplo, y te dan de más. A mí me pasó varias veces. De decirle, mira, me diste de más dinero, porque a la larga alguien va a pagar el precio de eso. Entonces tú te puedes pensar que sos súper pilas, ¿verdad? Porque te cayó un dinerito extra o porque... Pero alguien va a pagar la consecuencia. Miren la historia que está contando. Podrían haber despedido a ese empleado por los $20, ¿verdad? Por $20 porque pareciera que se los hubiera robado. Sí. Entonces siempre va a haber una consecuencia y realmente se nos olvida que Dios nos está observando todo el tiempo. Y con respecto a lo que decías de que cuando dejamos de hacer las cosas, la gente se da cuenta. Pues las mamás nos pasa eso todo el tiempo, ¿sabes? Las mamás todo el tiempo estamos haciendo miles de cosas, estamos recogiendo... Aguanta. No, Aguanta. es verdad. Se va la mamá de vacaciones una semana de la casa y esa casa es un caos. Es un caos absoluto, tenés razón. Es un caos. ¿Dónde está mi ropa? ¿Dónde está esto? ¿Dónde He de está lo otro? aceptarlo. Sí, entonces la mamá siempre... Pero una de las grandes luchas que tienen las mamás precisamente todos los días, y se lo digo a todas las mamás que nos estén viendo hoy, es que nunca nadie se da cuenta, parece, de lo que hacemos. Pero yo quiero decirte algo, Dios sí se da cuenta, Dios sí ve todo el esfuerzo y todas las lágrimas que derramas en privado, todas esas cosas que haces que nadie se da cuenta, todo lo que recoges, que todo el mundo tira, todo lo que ordenas, que le pones agua a los perritos, que esto, que... Todo eso se da cuenta Dios. Entonces, no te preocupes porque Él sí te ve. Y es la persona más importante que necesitas que te vea, ¿verdad? Y por eso es que nosotros en nuestro corazón tiene que estar eso de hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Esa es una de las cosas que más beneficios te va a traer en la vida. Cuando tú haces las cosas sin echarlas en cara y cuando las haces con verdadero corazón, vas a ser más feliz tú, ¿verdad? Y como les decía, Dios sí lo ve y Dios sí premia todas esas cosas. En el matrimonio, Antulio, uno no tiene que estar siendo amable con el esposo esperando que el esposo... La reciprocidad. Pues, exacto, sino que uno tiene que darlo al 100% Al final como eso es Jesús lo amar. dio en la cruz. Al final eso es amar. Eso es amar incondicionalmente, que es la mejor forma de amar que podemos dar. Y te voy a contar, Jorge, que ahorita escuchando a Maki, se me acuerdo que un día le preguntaron a mi esposa, mira, ¿y cuántos hijos tienen ustedes? 4. Ah, muy bien. ¿Y cuál es el que más les ha costado? El quinto, dice el quinto. O sea, dícese de mí, ¿verdad? No, pero vamos a reconocer precisamente eso que a veces damos por sentado. Y pasa según el llamado y el diseño de cada quien. Un día mi esposa, porque por ejemplo mi esposa es la que se encarga que la carga esté nítida, la casa esté siempre nítida y uno no se da cuenta, cree que pasa porque pasa.
¿verdad? Pero un día me pasó a la inversa. Yo no estaba en casa porque había salido un viaje de trabajo. Y en eso me dice ella, mira, fíjate que anoche no cerraron la puerta, anoche no hicieron esto, anoche una serie de cosas que uno hace que la familia no se da cuenta. O sea, Sí. la casa uno la empaca, como hombre uno cierra la casa, Sí. y está protegida la casa y uno la abre muchas veces en la mañana y nadie se da cuenta que no se entró nadie porque algo pasó. Entonces damos por sentadas esas cosas, ¿verdad? Sí. Y creo que aquí podemos amarrar un poco lo que leíamos en Mateo anteriormente, porque la invitación de Jesús es también a que nosotros podamos servir a otros. Ayer escuchaba un extracto de un podcast de un autor a quien yo sigo, y dice, tenemos que cuidarnos de la tercera cosa. ¿Cómo así es la tercera cosa? La primera cosa es, alguien puede hacer algo bueno. La segunda cosa es, alguien se beneficia de lo bueno que hicimos. Pero la tercera cosa es a lo que Maki estaba haciendo alusión, de esa recompensa o eso que esperamos a cambio. Sí. Y deberíamos de quitarnos esa necesidad de querer encontrar esa tercera cosa. Y entonces cuando leíamos nosotros aquí en Mateo, ¿sabes qué? O sea, Jesús, o sea, sí nos va a recompensar conforme a nuestras obras, pero no deberíamos, nuestro actuar no debería ser en función a la recompensa, sino a nuestra naturaleza, a nuestra forma de ser. No es porque esperamos recibir algo, sino es por la esencia de quién está Jesús transformándonos en nosotros a convertirnos. Porque como bien nos invitaban, Tulio, ¿sabes? O sea, Jesús lo hizo por amor. ¿Y qué tal si nosotros entonces nuestra vida la vivimos por amor? No para recibir aprobación, no para recibir algo a cambio, sino desde el amor, no para encontrar amor. Y yo creo que eso nos va a transformar de alguna forma, y esa es la decisión correcta. Porque amamos a Dios, hacemos las cosas correctas. No porque me lo está exigiendo, sino porque yo lo amo y sé que es el camino correcto, que es la dirección correcta, que es un estilo de vida superior, pero no para que alguien me aplauda, no para que alguien me reconozca, sino porque en mi esencia yo quiero convertirme en un seguidor genuino de Jesús. Wow, qué bonito y qué elevado, sinceramente, Jorgito, porque a veces es un poco difícil y yo pues no conozco tantos ángeles del Señor que hayan renunciado completamente a su egoísmo, y me miro a mí mismo y digo yo, muchas veces es difícil hacerlo desde ese punto de vista, pero tal vez podemos poner graditas, porque digo yo, ya nos dijeron que no hay que hacer las cosas pensando en qué voy a recibir, entonces tal vez una primera gradita es, bueno, no voy a recibir nada de las personas, pero Dios sí ofrece una recompensa. Entonces, bueno, yo sé que obtengo la recompensa del Señor, como lo leía ahí, lo decía el autor de Efesios 6:8, o yo me sé el de Colosenses 3:23, ¿verdad? Donde dice que hagamos todo para el Señor, porque de Él obtendremos la recompensa. Entonces, tal vez una gradita antes, yo miro que el Señor, sí, conociendo cómo somos, nos dice, mira, pues, es a tu mejor interés. No, cuando te negas a ti mismo, que leíamos en Mateo, no es para que quedes hasta abajo y seas el peor. Es lo que más te conviene y yo te voy a recompensar. Así que yo pongo una gradita antes cuando nos cuesta decir, bueno, no voy a esperar a la recompensa de mi cónyuge, de mis amigos, de mis compañeros, pero la voy a esperar del Señor. Yo sé que Él sí me ve, como tú dijiste. Y ¿sabes qué? Ahí es donde me tomo el reto que tú das, Jorge, y decir, pero yo no lo quiero hacer solo por el premio que me da el Señor, sino por el deseo de agradarlo a Él por amor, que es lo que estás planteando, ¿verdad? Que lo miro como una meta en la que todos estamos luchando, ¿verdad? Y tratar de hacer las cosas por amor. Pero yo te recuerdo, el Señor sí lo ve, como tú dijiste, y el Señor te recompensa. Y qué genial lo que estás diciendo, Hugo, porque a mí me ocurrió a veces con mi esposa que quiero evidenciar que hice algo por ella porque la amo. Y creo que esa es la receta para el desastre en alguna medida, porque, o sea, sí, mira, es que hice esto para quedar bien contigo, así como, o sea... Y la otra te mira así con cara de... Se pierde el glamour, ¿no? Entonces, mira, hice esto porque quería quedar bien contigo, así como... O sea, no querías, mejor no hubieras hecho nada. Ajá, si me lo estás echando en o sea, cara, mejor no hagámoslo y que la otra persona pueda recibir la bendición de haberlo hecho, ¿no? Y esa es esa dinámica de amor. Y yo creo que una de las mejores recetas que yo he aprendido para dejar el egoísmo es la paternidad, porque la paternidad nos habilita otra perspectiva de vida. Y hay días donde digo yo, sí, o sea, de verdad que amo a mis hijas y toca de verdad entregarse uno a ellas, pero es un regalo que Dios nos dio y al final, Hugo, con lo que decías es,
no solo poner nuestra mirada en una recompensa terrenal o temporal acá, sino en una recompensa eterna de que sabemos que un día vamos a llegar delante del Señor y que el Señor nos puede decir, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y aquí no queremos, como dice Hugo, hablar porque no estamos rodeados de ángeles, pues aquí el egoísmo aflora en nosotros consistentemente, pero es esta batalla, esta oposición, y por eso necesitamos nosotros estar pegados con el Señor, decir, la decisión correcta no es darle rienda suelta a mi egoísmo. Mira, cuando mi papá murió, ¿verdad? Nosotros sabíamos, los argentinos nos gustan mucho los funerales, había contratado una salita pequeña, ¿verdad? Pero empezó a llegar gente, a llegar gente, pues tuvimos que contratar otra muchísimo más grande. Y la cosa era que mi papá había hecho un montón de cosas por otras personas que nosotros nunca habíamos sabido, que cuando se murió la gente nos quería venir a contar todo lo que... Ay, yo le quería contar que su papá una vez me ayudó con esto, me ayudó con lo otro. Yo, dentro del dolor que tenía, pues escuchar todas esas historias tan hermosas de mi papá me ayudó mucho, ¿verdad? Y yo... pues para mí fue asombroso ver todas las cosas que me contaron. Yo siempre supe que mi papá era una persona muy especial y muchas veces nos contaba historias de vaqueros que yo decía, ¿será que son ciertas? Pero cuando él se murió, pues aquí en Guatemala no sabía tantas cosas que él había hecho, ¿verdad? Y realmente lo que me quedó a mí fue eso, pero ¿sabes qué? Lo que me emociona más, Jorge, que siempre que tuvo la oportunidad de ayudar, ayudó. Entonces estoy seguro que cuando él subió al cielo, eso fue lo que le dijo Dios. Tenía recompensas. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que plantear. Si si el Señor nos da la oportunidad en un momento de ayudar, ¿será que lo hacemos? ¿O nos hacemos los locos o los tontos? ¿O no morimos a nosotros mismos porque pensamos, no, si no tengo tanta plata, ¿cómo voy a ayudar esto? Y esa es la parte donde tenemos que realmente poner el evangelio en práctica, ¿verdad? El Señor nos da la oportunidad de ser Él en la tierra en un momento en la vida de alguien. Es que somos la extensión de Él en esta tierra. Somos las manos, somos las piernas, somos los ojos de alguien, somos los oídos. Y fíjense que al final de la lectura, Maki leyó, nunca lamentarás el bueno. Exacto. Si te encuentras en el lugar donde puedes transformar una atmósfera negativa por otra positiva, hazlo. El mundo necesita más de eso. O sea, nosotros tenemos la oportunidad de ser un antídoto donde quiera que estamos, en la oficina, en la casa, en la familia, ser un antídoto donde las cosas cambien. De repente tú llegas y hay mucha tensión ahí en la oficina, eres tú el antídoto. Y perdón que te lo diga con mucho respeto, no de manera religiosa. O sea, no vas a llegar ahí, aleluya, hermanos, gloria a Dios, todo está bien. Y no es así. Es sencillamente con palabras de ánimo, puedes soltar una bendición acá. Miren, tengo un bendecido día, pero es natural, es orgánico. Pero tú puedes ser un catalizador, puedes ser un ignitor del cambio, de la transformación donde quiera que estés. O cambiar la conversación, ¿verdad? Si están criticando, están hablando algo negativo, empezar a hablar algo positivo. Uno puede switchar esas cosas. O sea, hay chisme en algún momento. Exacto, dar vuelta a la cosa. Dícese que en algunas oficinas a veces hay chismes o cosas así. Y uno puede llegar a cambiar el ambiente, ¿verdad? De verdad. De verdad. En algún otro país, por supuesto, ¿verdad? Amigos, vamos a hacer una pequeña oración para finalizar este segmento, dando gracias a Dios, porque tenemos la oportunidad, de verdad, Maki, creo que tenemos la oportunidad de decir, Señor, ayúdanos para hacer siempre las cosas correctas, porque de Él, de ti recibiremos la recompensa. Escucha esto, posiblemente tu jefe, tu pastor, tus hijos, tu cónyuge no te va a agradecer lo que haces por ellos. Es muy probable. No, de repente ellos no escuchan vaya con Dios. Pero sí te puedo decir una cosa, aquel al que servimos y amamos, Él mira cada cosa que hacemos. Antes de que nosotros digamos la palabra, Él ya sabe lo que queremos decir. ¿Cuánto más aquello que tú haces por un pequeñito, por un desamparado, por un necesitado? Haz el bien y no mires a quién. Vamos a hacer una oración por eso, Maki, por favor. Claro que sí, Señor. Ayúdanos a siempre hacer el bien. Ayúdanos a sembrar semillas de justicia, Señor, en esta vida. Recuérdanos, Espíritu Santo, susúrranos cuando sea la oportunidad que el Señor nos da de ayudar a otros. Yo te pido, Padre, que no dejemos pasar esas pequeñas oportunidades que tú nos das de ser tu representante aquí en la tierra. Te pido que nos pongas ese querer como el hacer, Señor. Y también te pido que tengas en cuenta tal vez todas esas veces que nos negamos a nosotros mismos, Señor, y que nos sigas dando la fuerza
de continuar haciendo siempre el bien, porque a su tiempo lo vamos a cosechar. Te damos gracias, Padre, por este día, porque es una nueva oportunidad de hacer lo correcto, de dejar de ser mediocres y siempre dar la milla extra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y así sea, queridos amigos, que yo creo que Dios nos está llamando a hacer muchas cosas y a cambiar porque esa es la dirección correcta. Eso es lo que estamos hablando aquí en este programa Vaya con Dios. Vamos a ir a hacer un pequeño corte comercial, pero regresamos con un poquito más de crecimiento personal y de conexión con Dios en este segmento que es extraordinario. En la tercera parte vamos a hablar de otra historia muy, muy buena. Así que no se lo quieren perder. Volvemos. Así es, así que vamos a leer. Dices, sin importar cuánto tiempo viajaste en la dirección equivocada, aún puedes dar media vuelta. Hace algún tiempo era tendencia en las familias que colgaran en la ventanita trasera de los autos una señal amarilla con forma de diamante que decía bebé a bordo. Podrías encontrar estos carteles de camionetas en todo Estados Unidos. Yo también compré una señal amarilla como esa, pero la mía decía conductor especialista. Debo de admitir que la señal me hizo reír y los amigos que la vieron también se reían. Sin embargo, todas las risas cesaron un día que iba de camino a mi casa desde el trabajo. Vamos a ver qué pasó ese día. Salí de mi oficina justamente en la hora pico y estaba intentando incorporarme a una autopista muy llena de vehículos que desde mi izquierda a la derecha era de un solo carril. Por lo tanto, yo miraba hacia la izquierda en busca del mejor momento para entrar al tráfico. Lo hice en cientos de ocasiones, por lo general a la misma hora del día y con la misma cantidad de tráfico. Me metí fácilmente en la autopista y después me dirigía a casa para la cena. Y quisiera tal vez hacer una aclaración para entender esta historia. Básicamente es eso. No sé si a usted le ha pasado alguna vez. Cuando uno se incorpora a una avenida principal, entonces primero, como uno no tiene visibilidad, entonces uno lo que hace, porque uno va en diagonal, es voltear a ver a la izquierda. Digamos, si la vía va, la carretera va de norte a sur, entonces uno va, o de sur a norte, uno va viendo de sur a norte, entonces uno voltea a ver a la izquierda y por completo quedamos con punto ciego del lado derecho. Punto ciego, o sea, no vemos qué es lo que está pasando ahí. Entonces, ¿qué pasa? Uno sencillamente se voltea y se mete y se incorpora a ese carril. Eso es lo que está pasando en esa historia, porque a mí la tuve que tratar de entender un poco más despacio. Y luego dice, ese día parecía como cualquier otro día mientras esperaba pacientemente una oportunidad para incorporarme. Entonces, finalmente vi la ocasión y acababa de incorporarme a la autopista cuando escuché un fuerte golpe en el costado derecho de mi auto. Inmediatamente me dirigí a un lado de la carretera, me detuve y miré por el espejo retrovisor y lo vi a un hombre tumbado en la mitad del pavimento con una bicicleta a su lado. Con cautela me desvié a una calle lateral, nos dice aquí John Mason, el autor. Lo primero que vino a mi mente, y me avergüenza decirlo, no fue cómo iba a ayudar a esa persona. ¡Oh, no! Lo que pensé fue, acabo de chocar con alguien y llevo una señal que dice conductor especialista en la ventanilla trasera. Bueno, dice, fui gateando hasta el asiento trasero de mi auto, estiré el brazo hacia la ventanilla. No quería que nadie, especialmente un policía, pensara que yo creía que era un conductor especialista. O sea que primero quitó la señal, ¿verdad? Y después dice, luego salí del auto y cuando llegué hasta la persona que estaba tumbada en la calle, una señora ya estaba allí orando por él. Imagínense eso. Luego, el hombre iba en su bicicleta en sentido contrario por una calle de un solo sentido. Cuando yo me incorporé, él se chocó. Bueno, creo que estoy volviendo a leerlo, ¿verdad? No, ese es lo correcto. Sí. Él se chocó con mi auto, salió volando por encima y aterrizó en la carretera, rompiéndose la pierna instantánea o al instante. Obviamente tenía mucho dolor y sentí lástima por él. Un policía llegó en cuestión de minutos. Nunca olvidaré a ese oficial acercándose, escuchándome hablar de lo que sucedió y después decir, supongo que él aprendió su lección. Por una calle de un solo sentido y por una calle de un solo sentido en sentido contrario es una fórmula para el desastre. Nosotros aquí coloquialmente diríamos de una sola vía, cuando aquí el autor se refiere a un solo Como sentido. decir, ir en contra de la vía. O ir en contra de la vía. Y dice, ir rápidamente en sentido contrario puede que funcione por un tiempo, incluso por mucho tiempo. Sin embargo, finalmente es probable que suceda algo malo.
¿Qué beneficio tiene correr si estás en el camino equivocado? Wow, qué pregunta, ¿verdad? Y Simón Sinek comentó en una ocasión que es mejor ir lento en la dirección correcta que ir rápido en la dirección equivocada. Qué bonita está, ¿verdad? Es mejor ir lento en la dirección correcta que ir rápido en la dirección equivocada. No hay nada malo en cambiar si es en la dirección correcta. Es por esto que la famosa cita que dice, es mejor caminar solo que con una multitud que va en la dirección equivocada, es tan cierta. Dejemos de perseguir el camino equivocado. Muchas veces la acción que emprendemos en el momento correcto no tiene un impacto inmediato en el resultado final, pero nos lleva a lugar adecuado en el momento correcto, yendo en la dirección correcta. Y escuchen esto, lo vamos a subrayar así con resaltador, ¿ok? Ten cuidado con apresurar el tiempo de Dios y cambiar su dirección. Nunca sabes de quién o de qué te está protegiendo o hacia dónde te está guiando. No sucede nada bueno cuando decidimos ir por la dirección equivocada, especialmente cuando el camino correcto está en la dirección opuesta. Me pregunto si el hombre que se chocó con mi auto había ido en bicicleta por una dirección prohibida muchas veces sin tener ningún problema. Sin embargo, un día se encontró con un obstáculo que lo detuvo. Puedo garantizar que cuando vuelva a subirse a su bicicleta, nunca más volverá a ir en la dirección prohibida por esa calle de un solo sentido. Ahora, amigos, y es una historia de la vida diaria, un país como Guatemala, en el que vemos tantas motos. Eventualmente rompiendo todas las reglas o sencillamente, a mí me pasó ya hoy en la mañana. Te contaba que hoy en la mañana, pasando por el trébol aquí de la ciudad de Guatemala, había un carro que había botado a dos personas de dos distintas motocicletas, dos señoritas, que iban con estos mototaxis, ¿verdad? Y me llamó la atención porque inmediatamente se levantaron y no pidieron nada contra el conductor. O sea, fue una imprudencia de ellos, pero la culpa al final el conductor la tiene, ¿verdad? Ustedes, como le pasó a este autor acá. Entonces, lo interesante de lo que estamos aprendiendo hoy, y creo que el autor está poniendo el dedo en la llaga, es ¿qué pasa cuando nosotros estamos corriendo, pero estamos corriendo al lugar equivocado? Tiene tanto que ver con esa historia de Jesús también. ¿No? ¿Qué pasa cuando la carrera de la vida la estamos corriendo en un rumbo que no es el rumbo correcto? O sea, ese es lo que estamos tratando de entender de la historia que nos está contando el autor. Que corremos, pero corremos en un rumbo equivocado. Estamos poniendo la escalera del éxito en la pared equivocada, corriendo en la vía contraria, corriendo contra todos los pronósticos en el lugar donde no tenemos que correr. Creo que por ahí es donde Dios nos está llevando en esta mañana. Y realmente no solo es agotador, ¿verdad? Porque es como que vas remando contra la corriente y es sumamente agotador, desgastante, sino que me recuerda esto a que en la Biblia también se menciona que hay dos caminos, uno ancho y uno angosto. En el ancho es donde la mayoría de la gente camina y el angosto es donde el Señor nos pide que caminemos y que no mucha gente toma ese camino, ¿verdad? Y se me hace que muchas veces nosotros vamos tras un objetivo que probablemente sea ser feliz o sentir que tenemos éxito en la vida. Y tomamos el ancho pensando que si todos van por ahí debe ser el correcto y ese es el que tenemos que ir. Porque si todo el mundo lo hace, no hay nada de malo. El problema es que aunque todo el mundo lo haga, sigue siendo malo. Y hay otro camino que es el angosto que Dios nos pide que caminemos, que muy probablemente sea un poco más largo, pero que es en camino seguro, donde realmente vamos a llegar con menos heridas interiores, con un corazón menos fracturado, podríamos decir, y vamos a llegar más íntegros al final. Entonces, el problema es que a veces nos toca media vida entender eso, porque yo ya tengo 50 y creo que a veces recién ahora estoy entendiendo cómo funciona este asunto, ¿verdad? Pero lo que nos recuerda el autor es que nunca es tarde para decidir cambiarte de camino. Y que Dios siempre te está esperando del otro camino para acompañarte y llevarte, pero tienes que arrepentirte y tomar esa decisión correcta y reconocer que estabas tras los objetivos incorrectos y que te equivocaste. Muy bien. Y yo tratando de diferenciar un poco el segmento anterior que decía que debemos hacer lo correcto, y en cambio aquí habla de la dirección correcta. Dije yo, bueno, ¿cuál es la diferencia? A veces uno juzga las cosas por
por lo actual, por lo presente. Pero creo que este segmento diferente nos dice que cuando elegimos algo, no solo debemos elegirlo por lo que está sucediendo en ese momento, sino por lo que puede llegar a ser y el camino que va a tomar. Recuerdo que alguna vez eso nos lo explicaste de otras maneras, ¿verdad, Tulio? Pero me parece que es una cosa muy importante. No solamente el efecto que puede tener hoy, sino el efecto que puede tener en el largo plazo si yo sigo ese camino. No se trata de cómo está, sino hacia dónde va. Y por eso es que podemos tener cuidado en una relación, por ejemplo, ¿verdad? Hacia dónde va esa relación. Si estamos hablando de una relación matrimonial, no se trata solo de que quedo mal hoy, sino si eso hacia dónde me dirige, ¿verdad? Y cuál es el resultado final de las acciones que yo tomo. Creo que ese es el ejemplo de la bicicleta que va en contra de la vía, que va en contra de las cosas que Dios quiere para nosotros, del destino que Dios tiene para nosotros y que nosotros sí podemos retrasarlo, afectarlo con nuestras acciones, yendo en contra de la vía, en la vida, en aquellas cosas que Dios preparó para nosotros. Así es, y por eso hay una pregunta que el autor nos pone, Jorge, dice, ¿qué beneficios tiene correr si se hace el camino equivocado? Eso es, o sea, y se lo pregunto a alguien que corre. Jorge es un corredor. Y fíjense que, interesantemente, hay un principio aquí, porque las personas que van en bicicleta deben correr en el sentido de la calle. Los corredores muchas veces se les aconseja que corran en sentido contrario, pero les advierten, como parte del entreno, de entender que muchas personas que no los van a estar viendo, ¿verdad? O sea, que no se van a percatar que ellos están ahí. Sí. Y de hecho corren en sentido contrario precisamente para tener control del tráfico, ¿verdad? Sí, es para ver qué está pasando. ¿Quién viene? Porque si me agarran de espaldas es más complicado. Y con esta pregunta que leías aquí, Antulio, ¿qué beneficios tiene correr si estás en el camino equivocado? Yo estaba meditando ahorita con lo que compartías y compartía Hugo también. Y de verdad tenía en el corazón también el pasaje que mencionaba Maki, pero siempre es un error decidir qué quiero hacer en lugar de en quién me quiero convertir. Porque si nosotros no tenemos esa claridad de cuál es la dirección, cuál es esa invitación, cuál es ese llamado, cuál es esa identidad que Dios ha puesto en mí, entonces puedo empezar a hacer muchas cosas que me pueden llevar o desembocar a muchos lados. Mi papá coloquialmente decía, o sea, que si no sabemos a dónde ir, cualquier camioneta te lleva. Cualquier bus te queda bien. Y eso es muy cierto. Entonces empezamos a hacer cosas porque hay que hacer o porque sentimos el ritmo de que hay que avanzar. Y hay momentos donde tenemos que pausar y tener esa definición, como la frase también que citaban aquí de Simon Sinek. Es mejor ir avanzando lento por el camino correcto que ir avanzando rápido por el camino incorrecto. Pero la pregunta es, ¿sabemos cuál es el camino que tenemos que recorrer? ¿Sabemos cuál es esa dirección correcta a la cual el Señor nos está invitando? ¿O nos hemos trazado nosotros una dirección que esperamos que sea la que nos desemboque? Yo creo que ahí es donde tenemos que nosotros sopesar y de verdad, tal vez hoy acercarnos con el Señor y decirle, Padre, ¿cuál es la dirección que tú tienes para mí? Porque podríamos estar transitando una vida que no es la vida que el Señor tiene no solo planificada, sino que desea que nosotros podamos disfrutar y experimentar. Y acá rodas aquella famosa historia, el famoso cuento de la tortuga y el conejo, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Y cómo nos enseña a nosotros eso, porque el autor dice acá, es mejor ir lento en la dirección correcta que rápido en la dirección equivocada. No hay nada malo en cambiar si esa es la dirección correcta. O sea, yo creo que el llamado de Dios no solamente es que vayamos en la dirección correcta, pero de repente hay áreas en nuestra vida donde tenemos que decir, en esta área no estoy yendo en la dirección correcta y tengo que hacer un cambio en esta área. Posiblemente, amigo, y yo se lo digo con mucho respeto, con mucho cariño, pero a veces los hombres me preguntan, mira, Tulio, ¿qué tengo que hacer para ver cambios en mi vida? Yo les digo, miren, la Biblia dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿qué pasa? Si estás con los amigos incorrectos, en los lugares incorrectos, haciendo cosas incorrectas, no pretendas que haya un cambio en tu vida, aunque Cristo ya haya entrado a tu corazón. Pero si tú empiezas a hacer esos cambios necesarios, que a veces son dolorosos, pero necesarios, ¿qué va a pasar? Vas a cambiar rumbo y vas a ir a la dirección correcta. Vas a encontrar nuevos amigos. ¿Por qué? Porque leímos y cómo está amarrado todo, ¿verdad? El que en esta vida quiera ganar su vida, la va a perder.
pero el que quiera perder su vida por causa del nombre de Jesús, la va a ganar. Y te quiero decir algo, vas a poder encontrar nuevos amigos e invitar a aquellos amigos. Eventualmente, poco a poco van a regresar algunos, otros tal vez ya no van a querer, como Maki nos lo decía, pero vas a tener la oportunidad de conseguir nuevos amigos, gente que está buscando de Dios, eso en una relación matrimonial igual, amigos, en fin, de cualquier manera, Huguito. Fíjate que yo pienso que, y no solamente con cosas pecaminosas, sino, por ejemplo, en una carrera. Si alguien joven tiene un llamado de Dios para algún área en especial y quiere desarrollarse y quiere ser profesional en cierta cosa, pero en este momento tiene oportunidad de 2 trabajos. Uno que tiene que ver con su carrera y otro que no tiene que ver con su carrera, pero le pagan un poco más. Pero le pagan más. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, el corto plazo es deseable, ¿verdad? El ganar más, pero a veces uno tiene que decir, este no es mi camino. No es Yo mi tengo que objetivo. tomar el camino y aunque sea lento, voy a avanzar aquí lentamente, pero en el camino que el Señor me ha llamado y no aquí rápido en un sentido contrario, porque esos años después los puedo considerar perdidos. Yo no sé si alguna vez alguno de la audiencia ha tenido que enfrentar una decisión como esa, ¿verdad? O fíjense que quiero aprovechar a leer aquí un comentario de Carolina Figueroa, que dice que le tocó renunciar a un excelente trabajo por decidir elegir el tomar el trabajo de esposa y mamá. Dice. Qué situación difícil, ¿verdad? Pero sigo creyendo que fue la decisión correcta. Dice, que depende qué es lo que el Señor, para otras personas tal vez no es esa la decisión, sino que el Señor te está llamando a ti. Pero a veces uno puede tomar una decisión por crecer en su carrera, pero tal vez en el lugar donde para otros diría, ahí te vas a quedar más tiempo. Bueno, ahí voy a aprender, ahí me voy a desarrollar, o vas a decidir ser mamá, pero eso es lo que el Señor me está llamando y seguramente con los años, al ver una familia integrada, al ver a los hijos, puede hacer una gran diferencia. Ah, qué fenomenal lo que estás compartiendo, porque aún los 4 que estamos acá, o sea, el Señor podría llamarnos a tomar una decisión distinta, aunque todos tuviéramos, o sea, una misma decisión que tomar. Me explico, o sea, Sí. porque no es estándar esto y tenemos que tener esa relación y esa comunión con el Señor. A mí, de verdad, Antulio aquí me tocó la tecla y me despertó porque de verdad trajo a mi memoria un pasaje de Santiago que a mí me desafió mucho a mi corta edad y de hecho fue el pasaje donde preparé un primer mensaje, pero Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, y es bastante fuerte, pero dice, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por lo tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y a la verdad, es un gran desafío, pero es la realidad y está anclado con lo que haríamos antes. Entonces, tenemos que elegir bien si nosotros queremos la amistad con Dios o la amistad con el mundo, porque estas compiten, ¿no? Ahora sí, y gracias por traer esto, porque esa enemistad con Dios es algo que no queremos en la vida. De hecho, la pregunta ya para finalizar el tema del día de hoy sería, ¿cómo determinamos si eventualmente vamos en un camino que no es correcto? Porque hay camino que al hombre le parece recto, Claro. pero su fin es de muerte. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Y sabes qué? Es poner absolutamente todo en manos del Señor. Entrégale al Señor tu relación a esos jovencitos que son novios. Dale al Señor tu relación, esa relación sentimental que a veces puede estar nublada por tus emociones como jovencito. Ponlo en manos del Señor. Proverbios 3:5-6. Yo he cometido muchos errores, al igual que todos mis amigos acá, hemos cometido errores. Pero una de las cosas que siempre he tratado es confía solo en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Si estás yendo en algún camino o estás sencillamente empezando a caminar y tus pasos están encaminando un camino que no es el correcto, hoy es día de orar y decirle, Señor, quiero poner este camino en tus manos para enderezarlo. Vamos a orar. Padre bueno, queremos darte muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de juntarnos, de exponernos este contenido que seguramente, Señor, hace un antes y un después, Señor, para nuestras vidas. Señor, queremos confiar en ti y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, reconocerte en todos, absolutamente todos nuestros caminos, seguros de que tú enderezarás nuestras veredas, papito. Gracias por este regalo que nos das de vida y por la oportunidad de estar aquí juntos. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Queridos amigos,
confiar en el Señor porque tenemos que caminar en la dirección Así correcta. es. Pero bueno, quiero contarles que estamos llegando a esta parte final del mensaje, del tiempo, del contenido del día de hoy, pero vamos a finalizar tal vez con un ejemplo propio rápidamente con cada uno de nuestros amigos y vamos a preguntar y a decir, bueno, ¿qué área de nuestra vida ha requerido un ajuste? Y Sí. así nos despedimos igual de la audiencia. No, la verdad es que constantemente necesitamos nosotros estarlo calibrando. Calibrando. Y por lo menos yo con Mafi hemos descubierto que en nuestro matrimonio constantemente tenemos que estar haciendo correcciones de rumbo para mantenernos firmes en la promesa que nos hicimos el uno al otro. ¿Qué te pareció esa máquina? ¿Cómo te quedó el ojo, diríamos ahí? Buenísima. Y sí, realmente nosotros cuando nos acercamos a Dios, leemos su palabra y todo, el Señor nos habla de regreso y ahí vienen esas pequeñas ajustes de tuerca, ¿verdad? Y lo que yo les quiero dejar es que nunca se cansen de hacer el bien porque te vas a sentir bien vos, pero también vas a tener probablemente esas personas no te van a devolver, ¿verdad? Pero el Señor siempre se recuerda y siempre es bueno con uno. Bueno, yo quisiera entonces también aprovechar a compartir. Una de las cosas que a mí me ha costado es no confiar en mi propia prudencia, lo que estaba diciendo Antulio, ¿verdad? Y tomar en cuenta al Señor. Pero yo le pido al Señor que te ayude a ti a la vez que a mí a que podamos priorizar el largo plazo sobre el corto plazo y que el largo plazo de la eternidad y esa conciencia de la esperanza de gloria que tenemos nos permita poder tomar buenas decisiones hoy, que nos afecte tanto que tomemos las decisiones correctas y en la dirección correcta. Ojalá que consejos más lindos los que nos están trayendo. De hecho, yo quiero traerles a ustedes este que me parece que es fundamental y les voy a decir por qué. Porque la soberbia, el orgullo, la prepotencia se nos da de manera natural, querido amigo. O sea, no tienes que esforzarte. No te tienes que forzar. No hay que esforzarse. Como diría Dante Gebel, el argentino que llevo dentro, dice él. Él dice eso, no yo. Pero ¿sabes qué? Dice, Vos también tenés una. no digas nada más. Pero Una cosa te pedí. pero escuchen esto. Dice 1 Pedro 5, 6, 7. Amigos, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte al debido tiempo. Echen toda su ansiedad sobre Él porque Él cuida de ustedes. Queridos amigos, Genial. el Señor cuida de nosotros y yo les voy a decir algo, para poder escuchar a Dios, para poder corregir nuestros caminos como hoy es el miércoles del recuerdo. ¡No! Hoy es el miércoles del Pensé recuerdo. que se me se había iba a olvidado. quedar. Ahí está. Examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. No Así podíamos es. irnos Porque sin la nunca nos falló su bondad. Jamás. Y nuevas son cada mañana y grande es su bondad. ¿Sabes qué? Examina tu camino y para eso, perdóname, pero necesitas humildad. Necesitas humildad y agachar la cerviz y decir, Señor, necesito reconocerte en todos mis caminos. Padre, endereza mis veredas. Me humillo delante de ti, me humillo delante de tu poderosa mano. Así que, amigos, sin más, quiero decirle que este ha sido un programa extraordinario. Dios está enderezando caminos y veredas. ¿Pero por qué? Porque le buscamos. Sin más, queremos decirle a usted todos juntos, ni solo, ni mal acompañado. ¿Qué le decimos? ¡Vaya con Dios! ¡Nos vemos! Chao, chao.